expediente que les comento, puesto junto al mapita ese que famoso que encontró don Lucio, encontramos que dice que la Guardia del Juncal o el blandengue que declara que la tierra que él le habían dado están a 800 metros, si bien digo 8 cuadras de la laguna del Juncal. Y la laguna queda, así dice, la laguna está al norte 800 metros. Si uno arranca del aljibe de la casa de Ronaldo Brutti para el lado de la laguna que está enfrente, son 8 cuadras. Y lo medimos 4 o 5 veces y son 8 cuadras, y ahí estuvo la Guardia del Juncal. Y esto, cierro lo que había empezado a comentarles. En el año 2003 lo corroboramos, y esto es una de las cosas, de los indicios que podemos decir, sí, bueno, esto es verdad. Ahora hay otras cosas que todavía no sabemos, porque por ejemplo, don Lucio en el libro comenta de un incendio muy grande que hubo en la punta del Ciasgo en 1772, me parece que fue, o 1775, un incendio que también lo comentan otros comandantes de frontera como el de Lobo, el de Navarro. Fue un incendio grandísimo donde se quemaron, creo que son 774 o 771 fanegas de trigo. Para la época, para la zona, es mucho trigo. Atenti, es mucho trigo. Esto del, digamos, para no quedarnos con la anécdota del trigo que se quemó y de las palas y de los implementos que se quemaron, porque también el tipo da ahí razón de todo lo que se perdió, y que fulano perdió tantas palas, y que mengano perdió los corrales que eran los cercos de cuero que hacían para poder trillarlo. Lo trillaban, se metían una yegua adentro a caminarlo arriba para trillarlo, no había trillador obviamente. Y da cuenta de todo eso, y vos decís, puta, vamos a tener que investigar, ojalá aparezca algún otro dato para poder corroborar de que esta zona, no te digo igual que San Fernando o que San Isidro era una zona triguera, pero que acá también había una importante producción de trigo agrícola. Lógico, por lo menos. Esto, por el momento lo podemos sospechar, porque también hay otra. El teniente del rey. El teniente del rey era un inspector que trabajaba en el cabildo, al cual había que informar de todas estas cosas. Entonces la Linde le informa en el año 1772 de que los trigos del rey están espectaculares. No sabemos cuántas hectáreas o cuántas, bien digo, hectáreas habían sido sembradas, cuánto era el trigo. Pero sí sabemos que, bueno, el trigo del rey obviamente era el trigo sembrado para el cabildo, para alguna cosa, o para que no faltara el pan en Buenos Aires, porque ustedes saben que en muchos periodos Buenos Aires importó trigo de Estados Unidos, de España. Pero aparte se llama todavía tierras de pan llevar. Bueno, sí, esas son las que están cercanas a Buenos Aires. Sí. La tierra de pan llevar son las huertas, se repartió, bueno. Sí, tierra de pan llevar quiere decir eso, la tierra donde se siembra trigo. Perdóname, ¿qué era el Ciasgo? ¿Una estancia? El Ciasgo, ¿qué dijiste en el Ciasgo? El Ciasgo es un paraje. El Ciasgo es un paraje que está acá pasando monte. Por eso. Entre Monte y Navegana, por ahí. Ahí le llaman el Ciasgo. Claro, ese paraje, el Ciasgo. Yo no sé si habrá algún arroyo o algo que con ese nombre por ahí, que se llama el Ciasgo. Una cancha. Este es un tema de los cuales hay que seguir investigando, ¿cierto? Para poder decir, bueno, la influencia, ¿no?, de la Guardia del Juncal. Porque obviamente la Guardia del Juncal no se hizo sola, no hubo poca gente. Esto es lo fundamental de lo que la historiografía tradicional nos había
contado, de un desierto amplísimo, prácticamente sin nada. Es decir, hoy en día nosotros cuando ponemos desierto en nuestro trabajo, lo ponemos entre comillas, porque desierto no hay nada. La parte más verde de España. Hay una cantidad de gente impresionante que uno no sabe quiénes son. Es más, les voy a contar una cosa que parece que fuera una tontería, ¿no? Pero cuando uno habla de los gauchos, la pregunta hoy, a nivel académico, es ¿quiénes son los gauchos? ¿Cuáles son gauchos de estos que están acá? Porque hay mucha gente en la frontera. En esa, Carlos Mayo, a raíz de la teoría turneriana, de la tesis de Turner, de esta frontera móvil, permeable, de avance y retroceso, que es también un fenómeno cultural, que es una experiencia de vida, pudo y dejó para una herramienta para nosotros que es, ¿qué cosa? Que todo el espacio que se encuentra, siglo XVIII, estoy hablando siempre, entre Buenos Aires y el río Salado, es frontera. Todo ese espacio tiene la característica de frontera. Por momentos avanza, por momentos retrocede, y ahí adentro se dan un montón de relaciones. Y en esa franja hay mucha gente también. En esa franja hay mucha gente, pero hay otra cosa que todavía no se dijo. Todavía no se dijo. Y que del otro lado también hay mucha gente. ¿O no, pero? Del otro lado del Salado también hay mucha gente. Hay gente que tiene chacras del otro lado del Salado. Eso todavía no se estudió. Estamos viendo, son cosas que van apareciendo. Che, pero este tipo, ¿qué hace acá? Y también conversamos con los hijos. Ahí va a donde quiero ir yo. Escúchame, el término China, ¿por qué se asocia el gaucho con la China, siendo que la China supuestamente es una India? Tiene que haber sido de ahí, por eso. Bueno, eso viene de la prehistoria. Vos sabés que hubo esto. Bueno, me va a sacar un poquito del tema gallego, pero voy a tratar de explicarlo. Yo no me dedico a prehistoria, sin embargo tuve que tragarme libros y libros, metros de libros para poder aprobarlas. Pero vos sabés que hubo 3 oleadas cuando se produjo la glaciación del estrecho de Bering, ¿no? No me pregunté cuántos años, creo que son 150.000 años antes de Cristo, ¿no? Migración. Hay una migración, por lo menos 2 podemos contar, una caucásica y una mongólica, que viene de Oriente. Esa migración que entra de Oriente baja por la depresión del Valle de Alberta, entra por Canadá, entra a los Estados Unidos, va a estar muy cerca de la Rocallosa. Ahí hay una gran cantidad de búfalos, donde ellos, ahí está el sitio Folsom y el sitio Clovis, que bueno, Folsom y Clovis son los tipos que lo descubrieron, por eso las puntas que se encuentran tienen ese nombre, ¿no? Lo saben por las puntas de flecha. Estos son los paleoindios. Yo estoy hablando de que cruzaron estos mongoles Del Asia a ver. claro, pasan a América, van pasando muchísimos años, no fue de ayer para hoy. Bueno, cuando llegan de acá, porque las mismas puntas Clovis fueron encontradas en el Cerro Fitzroy acá en la Patagonia nuestra. Es decir, que esos tipos vinieron por todo el cordón montañoso de América. Por eso se dice que tenemos pieles rojas. Los pampas. Y son parecidos a vos fijate la foto hay una foto de Pincén que está con la lanza, con las bolas, no me acuerdo. Es muy parecido. Y vos lo ponés a Toro sentado al lado de Pincén y igual, son primos. Claro. En mi pueblo. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, la característica que tienen los araucanos, vos no te olvides de esto, que
si bien acá en la provincia de Buenos Aires había indios como los querandíes, acá había querandíes, cuando vino Solís, los que se morfaron a Solís fueron los charrúas, todas esas naciones indias estaban en contacto. Estos no son los que estaban, no son los originarios. Discúlpeme si a alguno le ofendo con lo que digo, ¿no? Los dueños, si vamos a hablar de pueblo originario, son los paleoindios, son los que entraron por el estrecho de Bering. Eran un pueblo chilonguena, todas esas líneas de islas. Esos son después, sí, ellos son todos descendientes. Es decir, antes de que llegue el blanco a América, hay toda antes que llegue el blanco a América, hay toda una prehistoria de conquista y de... Por eso le llamamos paleoindios. Entre ellos mismos había grandes guerras. Y bueno, grandes guerras y todo. Hasta formarse los indios de Arauco, que son los aucas, los araucanos, los mapuches, como le quieran llamar, del lado de Chile, que no existía Chile. Chile fue después. Todo lo que es político y formaciones de Estado son posteriores. Tienen esa característica de los ojos achinados. Por eso la China, una China ladina. Y el término ladino, porque nosotros estamos equivocados, decimos ladino porque es sinvergüenzón, no es así. Ladino es porque hablaba, champurreaba el español. Porque el moro ladino, en la reconquista española, era el que se había familiarizado con el castellano y parlaba un poquito el castellano, no hablaba en turco. Entonces ellos trajeron muchas ideas. Esto viene a cuenta, mirá vos como te lo voy trayendo, me estás haciendo laburar para llegar a la Chile. Pero fíjate, para llegar, porque me está hablando de lo que voy a terminar hablando de los... Vos fíjate cómo los españoles fueron trayendo su imaginario, sus representaciones a América de lo que fue la reconquista de su patria, de 750 años de dominación morita. Entonces vos fíjate que cuando yo tenía acá para hablar un poquito, iba a mencionar, si no voy a poner, como les dije, a llenarlo de tedio con todas estas cosas. Federico de Viedma se preguntaba en 1780, hablando de los renegados. El tema de los renegados fue un problema bastante grave para el virreinato. Y tanto de un lado como del otro, porque así como los peones, los hijos de familias acomodadas que eran maltratados, hay casos, por ejemplo, ¿no? En Lobo hay un caso de un tipo que el hijo se va porque lo maltrataba el padrastro, se va con los indios. Los soldados de los fortines, bueno, eso lo sabemos, Martín Fierro, y los cautivos que se querían quedar, porque había cautivos que no querían ir, pero había otros que querían ir, que se querían quedar, y tenían hijos con los indios y demás, las mujeres. No solamente esa es la otra cara de la moneda, el indio que se venía para acá. Chanilahue, el que nombra a Mansilla, Chanilao, del que habla Lucio Mansilla en una excursión a los indios ranqueles. Ya te voy a decir, mirá. Sí, Chanilao tenía dos nombres y dos vidas. El tipo era indio, cuando estaba allá se llamaba Chanilao, cuando estaba de este lado se llamaba Manuel Alfonso. Alfonsito. Claro. Fíjate, allá, cuando estaba allá trabajaba de capitanejo y cuando estaba acá trabajaba de vaquiano. Con respecto a este asunto de la gran miseria, tanto de hispano-criollos, vamos a decir, para no decir gaucho, porque no sabemos quiénes eran, vuelvo a repetir. Hay mucho que investigar para saber quiénes eran los gauchos, a quiénes le llamaban y a quienes nosotros le podemos decir gaucho y si lo podemos juntar con lo que nosotros queremos representar hoy. Cuando el comandante Winter toma prisionero a Marcelino Catriel, sí, que murió. Ustedes saben toda la historia de los Catriel. Sí. Juan José
lo lanció a Juan Catriel, que era el padre, acá en Azul, en la Blanca Grande. Se produjo esa gran, la última invasión, vamos a decir, y ahí empieza el periplo de escape de Catriel, Juan José Catriel, y Cipriano es el que queda como indio amigo, digamos, con la tropa de General Rivas, que queda ahí en Azul. Marcelino Catriel iba con el hermano, con Juan José, y después los agarraron allá en Guatraché, pasando Guatraché en La Pampa. Dice que habían hecho un desastre con unos bosques de algarrobo que había hermosos, que los exterminaron, los destruyeron, los prendieron fuego para voltear las plantas y comerse las frutas, porque no tenían más para comer los indios. Esto lo cuenta Alfred de Velo en Relatos de la Frontera. Entonces, cuando el comandante Winter lo toma prisionero, queda asombrado de cómo estaba empilchado Marcelino Catriel. Estaba de chiripá de merino negro, camisa blanca, una rastra de plata y oro que no la tenía ni el general Roca, botas fuertes, espuelas de plata, así que tenía más de $80.000 encima cuando lo agarraron a Marcelino Catriel. A eso iba, que vos dijiste recién, tenía mucha plata encima. Tenían, es decir, esto que estábamos hablando de la economía, después de 1887, entre 1836, 1840 y 1887 hay una acrecida fenomenal de invasiones contra las estancias de Buenos Aires, ¿cierto? Hay robos, hay cautivas, hay, ahí empieza todo el tema. En el 1852 se hacen las 3 compañías de Blandengue, todas las reuniones del Cabildo. Está hablando de 1700, perdón, sí, tenés razón. En 1787 es un primer periodo de guerra. De 1787-85 a 1815 hay un periodo de paz. Este periodo de paz es un periodo de contacto cultural, de intercambio, desde cautivos hasta... ¿Por qué? Porque los cautivos eran moneda de cambio para los indios, ¿no? Y un montón de otras cosas. Los indios tenían muchas necesidades de artefactos, de efectos que tenían los blancos. Había que comercializar. Había que comercializar. Y que había una gran demanda, el mayor comercio era de ganado. Había una gran demanda en esos años de ganado de Chile. Ellos iban y lo vendían en el puerto de Valdivia. Esto tiene una larga historia de por qué hablamos de araucanización de la Pampa, de por qué los araucanos cruzan la cordillera y empiezan a tomar posiciones acá de este lado, ¿no es cierto? Obviamente hasta 1718, que es cuando se prohíben las vaquerías, la marcación de ganado es obligatoria, creo que es de 1680 en adelante. Pero ese es el lugar más cercano, en el fondo ya. Es lo mismo que los cenes. Para rodeos. Es lo mismo que los cenes. La propiedad privada trabajaba muy. Es lo mismo que no había alambre. Claro. Qué sé yo, en el malón de San Vicente, en un malón de San Vicente creo que es 1780, San Vicente o Magdalena, hay uno que denuncia que le habían robado, qué sé yo, 50 cabezas de ganado. O sea que era todo su patrimonio. Pero el tipo tenía 150 o 250. Las otras estaban en el fondo, que no las vio el tipo que fue a hacer el censo. ¿Y dónde están las vacas que ustedes en el otro? No, que la robaron los indios en el último malón. Bueno, no tiene vaca, no paga. ¿Me entendés cómo era la mano? Igual que ahora. No sé, porque yo no tengo vaca. Ahora hay que ver. Que tengo amigos como... Bueno, entonces se mercantilizó la frontera. Se mercantilizó la frontera. No hay acá ningún, como han querido ver algunos autores, con los cuales, discuto obviamente el tema científico y demás, y académico, no la parte política, ¿no? Autores de izquierda que han querido ver un inicio del capitalismo
yo diría que hay un mercantilismo acentuado en la frontera. En la frontera y en Buenos Aires también en esta época. No, todo sigue un ritmo, y el ritmo que lo van marcando los Borbones. No se olviden que en la década de 1770 está la creación del virreinato, en 1776, el auto de libre internación, la apertura del puerto de Buenos Aires a una apertura, entre comillas, porque era que se podía comerciar con España y con los puertos y con las colonias españolas. No, con Inglaterra no. Con Inglaterra no, porque por eso, si quieren otro día hablamos de la Revolución de Mayo. Ese es uno de los puntos cruciales del 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían una necesidad tremenda de comerciar con nosotros y que también entraría dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Los comerciantes de segunda, los comerciantes de primera eran aquellos que comerciaban con Cádiz. Estos eran los Álzaga, los Casares, que son comerciantes, digamos, toda la prosapia de la familia Casares eran comerciantes, tenían barcos y todo, que tenían una casa comercial en Buenos Aires. Y los comerciantes de segunda eran lo que hacían el chiquitaje, el cabotaje acá, el comercio interno. Ellos no querían comerciar, tenían que comprarle a los Álzaga, claro. Entonces, imagínate que un par de botas en 1809, 1808, 1809, un par de botas fuertes acá en la plaza de Buenos Aires valía 8 reales. Y los ingleses arriba del barco lo tenían a 4 reales o 3 reales y moneda. Entonces, ¿con quién voy a comerciar? Con el inglés. El Cinero hizo Cinero dio el permiso para que bajaran algunas mercaderías y que puso como tope el 26 de mayo para que se fuera. El 25 se fuera. Para que los ingleses se quedaran. Porque también es un error, es otro error de la historiografía tradicional, creer, como nos han hecho, creer que los ingleses echamos agua caliente en el lomo y se fueron. La armada, la flota inglesa quedó en el puerto de Buenos Aires, en la rada del puerto de Buenos Aires, los barcos, porque ellos vinieron con barcos de guerra, pero también trajeron barcos. La idea de ellos era comercial. Había, no me acuerdo cuántos barcos mercantes que quedaron en el puerto de Buenos Aires con una gruesa escolta después de 1806, y desde ahí hacían el comercio. Ahí estaba la salada ya. Y la salada. Se quedaron. Los ingleses no se fueron, se quedaron. Después se bajaron y coparon la plaza de Buenos Aires con su comercio. Hicieron, hicieron ahí como un autodumping, pusieron precios que dispararon todo el mercado, hicieron un desastre. Y los grandes comerciantes, aquellos de Cádiz, fueron más criollos que españoles y dijeron, bueno, ¿qué es lo que buscan estos ingleses? Cuero. Vamos, no tenemos que hacer estancia. Bueno, ahí tenés los Álzaga, los San Valiente y todo un montón de apellidos que todavía siguen, que primero fueron comerciantes y después fueron estancieros. Ahí están los grandes estancieros, no en 1780. Que eran 5. Donde ponen la moneda, los verdaderos que eran comerciantes. Claro, donde están en Fiteus y que por un canon de $1 se quedaban con legua y legua de campo. Bueno, esto viene para venir mucho más adelante, ¿no? Que bueno, era un círculo vicioso. El polo ganadero, mejor dicho, antes de la guerra de independencia, el polo ganadero estaba en Corrientes, Entre Ríos, en el litoral. Eran grandes productores de hacienda vacuna, sur de Brasil, en fin, Uruguay. Después de la guerra de independencia empieza a ser Buenos Aires, cambia el polo ganadero y empiezan las grandes explotaciones acá en la provincia de Buenos Aires. 1820, ya podemos hablar, y bueno, empieza en 1815 los grandes saladeros
como el de Rosa, la higuerita, ya había saladero, con esto no quiero decir que pero hay una aceleración, una explosión de todo este tema del cuero y de otras cosas, porque el tasajo, el cebo, las aspas, las pezuñas y todo empieza a tener valor, principalmente para los ingleses, ¿no? Que son los que lo compran. Así que bueno, no hablamos de los renegados, no hablé de los esclavos, y yo voy cerrando con esto. Si en la frontera también fueron un tema importante, ¿no? Inclusive había esclavos que se escapaban con los indios. Por ejemplo, hubo uno, el lobo, que se escapó porque el patrón no lo dejaba cazar. No, en Buenos Aires. ¿Para que lo tengo anotado acá? Buenos Aires. Se escapa y lo encuentran acá en... El negro Pedro José. Ah, tenés razón. En Buenos Aires. El de lobo es otro. El negro Pedro José se llamaba. Donde hacían la vaquería, era esclavo, donde la encontraban, donde hacían las vaquerías. Era esclavo, ahí en el Arroyo de la Flor, en el Silencio. Era esclavo de Juan Terrada y se fue porque este no lo dejaba casar. Y el cura, el negro, quería que lo confesara. El negro, pobre, era natural de Guinea, era un negro bozal o ladino, como acabo de decir, champurreaba un poco el castellano, quería que el cura lo confesara. Y el cura le decía que hasta que no se casara no lo confesara. Entonces vos fíjate que la frontera también es una válvula de escape para problemas existenciales. El tipo agarró y dijo, yo me voy, se fue con los indios. Se fue, y bueno, la mayoría de estos después ayudaban en los malones cuando venían. Me quedó también en el tintero cuando vos sacaste el tema de la China y yo hablé del Arauco. Todos recordarán la poesía de Alonso de Silvia, que es sobre la guerra de Arauco, ¿no? La Araucania. Todo eso está basado en la guerra que los españoles en 1650 más o menos emprenden contra los araucanos, los aucas, que ocupaban el sur de Chile. Nunca pudieron pasar los españoles más allá del Biobío, siempre lo dominaron ellos, los indios. ¿Por qué? Porque empezaron a aprender a montar a caballo. Ahí fue cuando aprendieron a montar a caballo, aprendieron a usar las armas de los españoles. Y después, cuando cruzaron la cordillera para este lado, aplicaron todo lo que habían aprendido ellos en la guerra de Arauco acá, y acá ya venían con caballo. Es decir, que el malón, ¿por qué? La maloca era la denominación que usaban los españoles en Chile contra los indios, que era el ataque sorpresa, tomarles cautivo. Inclusive hay un autor, Sergio Villalobos, que cuenta, bueno, ¿cómo se dice? Cosas horrendas, como por ejemplo que a los chicos y a las mujeres marcaban como si fueran hacienda en la cara para venderlos, ¿no? Como esclavos. Bueno, todo eso los indios lo aprendieron. Tenían para dormir, para comer. Incluso Mansilla cuenta que le trajeron primero un puchero en una fuente, después vasos con agua, bueno, no recuerdo bien, lo leí hace mucho. Y después vino el asado, y después, vos fíjate cómo era la costumbre, tanto en la tontería como en la frontera, digamos, hispano-criolla. Después venía el ritual de la bebida. Tomaban vino después que habían terminado de comer. El mate y eso seguía corriendo, pero el vino venía porque era el momento de la conversación y de los tratados, en fin, de todo lo que... Así que entonces la frontera tiene un montón de cosas, un montón de relaciones humanas, que bueno, hasta no hace muchos años no se sabía, no se sabía, porque se había... La historiografía desde aquel entonces se había abocado a resaltar el asunto militar, el asunto militar, en fin. Es más, el último combate, digamos, que puede tenerse en cuenta como tal, como combate con los indios, fue en 1876, en la Prida,
Sí, en la batalla del Paraguay. Cuando se lo critica, no lo voy a defender tampoco, a General Roca, la conquista del desierto y la campaña del desierto del 78-79, fue, como bien dice la tradición sobre el tema, el paseo del zorro. Ustedes saben que a Roca le decían el zorro Roca, ¿no? Fue el paseo del zorro. Roca fue hasta Choy con la carpa y la bañadera y todos los artículos de afeitarse. No vieron un indio ya estaban terminados. Sí, sí. Los últimos que quedaban, que bueno, fueron salvados gracias a los salesianos contra la cordillera, los redujo, digamos así, fue el general Conrado Villegas, que después hace el cruce de la cordillera por Bariloche, que es cuando terminan muriéndose los últimos blancos. Exacto. El regimiento que el último servicio que prestan los blancos de Villegas a la tropa es darle de comer. Ya se lo comen. Pero durante la campaña del desierto no hubo ningún combate así, ningún enfrentamiento entre las tropas. Escaramuza hubo, escaramuza. No había indios ya gallego. Namuncurá se había refugiado al último en la cordillera y lo bajan los salesianos. Pero entiendo, pero termina ahí la historia. ¿Qué pasó todo eso? Ramón. El ministro de Defensa anterior, Alsina, fue que con la zanja lo... Bueno, la zanja de Alsina, como bien dice el doctor Fernando Barba en un trabajo que tiene escrito hace algunos años, es la ofensiva olvidada. Porque con eso, aunque no parezca, lo frenó muchísimo. Después de la zanja de 1874, en el 75-76 se termina. El último combate, ya te digo, en Paraguay, que eran 2000 lanzas y una del lado del ejército, la tropa combinada de Costa Sur y coronel Olascuaga y coronel Rivas. Terminan a Benito Machado con el regimiento Sol de Mayo, el legendario Sol de Mayo, los terminan. Pero ¿qué pasó ahí en ese interín de la zanja y del 76? ¿No? Hay dos cosas fundamentales. Una, el telégrafo. Antes, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la Guardia del Juncal a la Guardia del Sanjón había 16 leguas, y de la Guardia del Juncal a la Guardia del Lobo había otro tanto, o el doble. De la Guardia del Monte al Sanjón había 20 leguas. ¿Cómo le avisaban que estaba bien entrado los indios? En cambio, en 1874 habían, aparte de la zanja estaba jalonada por una hilera de fortines, que cada uno tenía un cañoncito. El fortín estaba a 20 kilómetros, no estaba más lejos que eso. Cada uno de los fortines que pusieron a lo largo de esa línea. La zanja llegó hasta Guaminí, ahí se termina, ¿viste? Cuando vas por la ruta 5, y cruzás Trenquelao, que es el último tramo. Hoy se encontraron un montón de piedras, no pudieron seguir. La idea era seguir el viaje hasta Necochea, allá pasando el Quequén Grande con la zanja. Bueno, no se pudo. Pero los fortines sí estaban, ¿no? Y aparte de avisarse con un cañonazo de la comandante del fortín, vamos a decir, a la comandancia que estaba en Guaminí, por telégrafo ya le avisaban que por tal lado habían entrado los indios. De Guaminí pasaba la noticia a Azul. Una vez nosotros hicimos, no me acuerdo qué año fue, armamos un telégrafo y hicimos todo el recorrido que hacía lo hicimos acá en el cine. De Azul pasaba a Monte, de Monte a Cañuela y de Cañuela a Buenos Aires. La noticia, entonces no había forma, es decir, si entraban no podían salir. También es cierto que tiraban las ovejas dentro del foso y pasaban por arriba, pero eso lo cuentan los Everos y demás. Son muy pocos los documentos que indican eso, ¿no? La etapa anterior al gobierno de Mitre, una etapa brava de la frontera, en 1856 al 59, hay Calfucurá era cuando más loco estaba.
Y en ese entonces, Perdóname que te pregunte, que hablando también de la etapa brava de la frontera cuando estaba Mitre, ¿no habrá sido por la guerra del Paraguay? no, bueno, cuando la guerra del Paraguay hubo que desatender la frontera, pero ya no había tanto peligro. Mitre en su gobierno tuvo la frontera tranquila. No te digo que no hubo malones, que no hubo robos de estancia, pero la tuvo tranquila. La organizó. El primero que empezó a organizarla fue Lavallol, después que fue gobernador interino. Después del pacto de San José de Flores. Después viene Mitre, viene la batalla de Pavón, que es un punto nodal en la historia argentina, tanto en la parte política como institucional de la provincia de Buenos Aires y de la política argentina en general. Bueno, pero no vamos a hablar ni de política ni de institucionalidad, estamos hablando de frontera. En 1859, en octubre, se produce la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda. La primera fue en 1820, Dorrego, ¿no? La segunda batalla de Cepeda es en octubre, no me acuerdo si es el 23 o el 27, tengo ahí una laguna en este momento, de 1859. En noviembre el pacto de San José, donde Mitre pierde. La batalla de Cepeda gana Urquiza y se instala en San José de Flores con el ejército y es ayudado por los indios. Después que termina el episodio del combate de Cepeda y que Buenos Aires acepta volver a unirse a la Confederación, bueno, que esto va a durar muy poco tiempo también, y que Mitre es elegido gobernador. En ese interín, Calfucurá se carteaba con Urquiza, para quedar bien con Urquiza, pero por otro lado se carteaba con el general Riva, que era el jefe de la frontera centro, que estaba embragado, el fortín, en la comandancia centro, ¿no? de la provincia de Buenos Aires, que él, bueno, quería ayudar y qué sé yo. A ver cómo te la hago cortita para ir cerrando, porque también voy a hablar de un renegado. La frontera pasaba también en ese momento por el sur de Córdoba, por lo tanto afectaba a la Confederación. Por los pactos del 6 de junio del 59, la Confederación se había comprometido a ayudar a la provincia de Buenos Aires en todo lo que se relacionaba con el problema del indio, que no era poco, era bastante. Vos imaginate que en el 55 Calfucurá había dado un malón en Azul, había matado 300 personas y había llevado cerca de 2.000 cabezas de ganado, había incendiado el pueblo y había hecho un desastre total. Y después atacó el Fuerte Esperanza, que es lo que es hoy General Alvear, que también hizo otro desastre. Y terminó, no pudo llegar a atacar en la frontera norte, digamos Rojas y todas esas zonas, Pergamino. En esa oportunidad había un indio que se llamaba el Indio Cristo. Era lenguaraz tanto de Urquiza como del coronel Manuel Baigorria. El coronel Manuel Baigorria fue un renegado. El coronel Manuel Baigorria en el año 1831, ustedes recordarán, el general Paz fue boleado en el Tío y fue hecho prisionero por las fuerzas de Confederación. Claro, de Stanislao López lo mandaron preso se lo mandaron a Rosa, acá estuvo preso en Luján. Cuando cae el ejército de Paz, el coronel Baigorria se va con los indios y se casa, se junta con una india que
que era hija de Coliqueo. Coliqueo estaba en ese momento con los Ranqueles. Los Ranqueles y los Auca son todos de la misma familia, son todos chilenos. Bueno, en ese momento, el coronel Baigorria, que se había regenerado, vamos a decir, estaba a cargo del fortín de Río Cuarto. El regimiento que tenía era el 7º de caballería, y el nombre del fortín, pues sabés que no me acuerdo, Pepe, de Río Cuarto. ¿Se llamaba Río Cuarto? Sí, Río Cuarto se llamaba. No, pero estaba el Comandancia Río Cuarto. Comandancia Río Cuarto. Bueno, él era el jefe. Entonces, pero era del lado de Urquiza en ese momento. Estamos hablando de la batalla de Cepeda en el 59, Pavón en el 61. Le avisa este indio Cristo que Calfucurá tenía 2000 lanzas en la laguna, no me voy a acordar el nombre de la laguna, pero es por ahí por 25 de mayo, por esa zona, y se estaba juntando, esperando 2000 más que venían de Chile al mando de Reuque Curá, que era el hermano. Es decir, quizás son dos partes oficiales. No puedo dudar de que, es más, Calfucurá, después de la batalla de Cepeda, tiene un miedo tremendo porque empieza a haber arreglos entre la Confederación y Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires va a jurar la Constitución, después se van a volver a pelear y va a venir la batalla de Pavón. Un gran miedo, y esto se ve en las cartas, del arreglo que está habiendo entre Buenos Aires y Urquiza, ¿no? Tanto es así que inmediatamente después del Pacto de San José de Flores, el pacto del 11 de noviembre, manda hay un cuadro que yo no sé si es de Blanes, vos sabés que me parece que es de Blanes, me parece que está en el Museo Histórico Nacional, que es la embajada de Calfucurá, que va el hijo, Namuncurá, al Palacio San José, Entre Ríos, a entrevistarse con Urquiza. Urquiza no lo atiende. Lo atiende un general de segunda línea que se llama Olivencia. Y le dice, bueno, mire, el general no puede entender que ya se tuvieron que volver. Entonces, claro, y ahí hay unas cartas que es muy risueño leerlas, porque cómo escribe Calfucurá, dice, hay una que le dice a Urquiza, primero le había escrito arriba de que él era de Mitre. Yo soy Mitre, dice. Y después le escribe a Urquiza, me parece que Bartolomeo Mitre nos quiere jugar traición. Te veo ahora que decía Bartolomeo Mitre. Y Culoqueo, en vez de Coliqueo, y Culoqueo creo que se va a dar vuelta. Bueno, ¿qué pasó en este interín? Ahí hay enseguida que pensar en la campaña presidencial de Derqui. Carga que me estoy yendo a la luna, no, tiene todo que ver. Cuando Derqui lanza su candidatura a presidente de la Nación, de la Confederación, mejor dicho, hay otro candidato que es de Córdoba, no me acuerdo del apellido. Molde. No. No me acuerdo del apellido, era el gobernador de Córdoba. Punto. No, mucho más acá. Sí, ya sé, pero son los que siguen. Bueno, ya me voy a acordar. Ahora, Derqui hacen toda una tramoya, hacen un golpe ahí en Córdoba y lo meten preso al tipo, al que era candidato. ¿Viste? Claro, esto estaba todo armado por Derqui. El coronel Baigorria, que es renegado, que después, que no es el cacique Baigorrita, porque cacique Baigorrita es hijo de él. Ah, mira. No es hijo con la India esa que... Este es Baigorria. El coronel Baigorria, cuando se entera de los movimientos que había en Córdoba, agarra el regimiento de Río Cuarto y se va a Córdoba a reprimir. Cuando llega, ¿qué hace? ¿Quién lo llamó? No, como si el candidato a presidente, no, lo meten preso a Baigorria. Entonces Baigorria se enoja, pero para siempre, para toda su vida, con Urquiza. Porque Urquiza lo mete preso y el tipo dice, ¿cómo? Hay una carta que le dice, yo dice como
como jefe lo voy a respetar siempre y le voy a hacer caso a todas las órdenes que me dé, pero como amigo, nunca. Entonces, bueno, empieza toda esa operación de expulsar a los diputados de Buenos Aires, de Santa Fe, que los diputados al Congreso, que se vienen todos de vuelta a Buenos Aires, se rompen las relaciones, viene la guerra de nuevo Pavón. El problema era de qué lado iban a estar los indios, porque la frontera era un hervidero. Entonces, ¿qué hace Baigorria? Enojado con Urquiza, lo llama a Coliqueo, que era el suegro, lo pone de su lado, abandona el fuerte de Río Cuarto y se viene a Buenos Aires a ponerse del lado de Mitre. Esto no quiere decir que gracias al coronel Baigorria, que desertó de la fila de la Confederación, Mitre ganó la batalla de Pavón, no es así. Pero fue una gran ayuda. Esto Mitre lo pagó como correspondía. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando llegaron, porque se preocupaban, en ese momento el jefe de la frontera, el ministro de guerra, era el general Geli López. Entonces Geli le decía a Mitre, mire que este Baigorria, aparte de ser un renegado, estaba hasta ayer con Urquiza, y Coliqueo es el sueldo, o sea, no llegan, iban con como 8 días que venían en camino. Lo que pasa es que no llegaban porque mandaron unos chascos, unos bomberos, no llegaban porque venían con una cantidad de hacienda arriando, no podían caminar, claro, toda la chuma, todos se trajeron. Cuando llegaron, Mitre dijo, esta gente, a los militares les hizo dar sable, charreteras para el coronel Baigorria, qué sé yo, y les dio las tierras allá en Junín, cerca de la laguna, y claro, que hoy esa es la historia de la frontera más o menos como he podido contarla, con algunas interrupciones. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si le ha quedado alguna duda. Yo hasta mañana a las 8 de la mañana que entro a trabajar no tengo nada que hacer. Así que pregunten, hagan la consulta que quieran, que si puedo... Es que la pregunta le decimos a medida que va a dar. Claro,